Bueno, pues gracias que están aquí. Buenas noches. Esta es la tercera sesión y es para hablar de Saint-Simon y su propuesta de fisiología social. Entonces, bueno, como quedamos que iban a leer para poder tener una discusión de ida y vuelta, les voy a poner en el chat un ejercicio. Es como un diagnóstico, ni siquiera tiene para que pongan nombre, nada más es para que veamos cómo les fue con la lectura. Entonces, por favor, sí lo ven, ¿no? Si le dan clic y lo Sí. contestan. Y nada más si tomen nota de cuánto sacaron y en todo caso cuánto es o sea, cuáles eran las preguntas que tuvieron incorrectas, ¿no? Para centrarnos en eso. Entonces, para quien va entrando, por favor, sería si copian esa liga que acabo de escribir en el chat y le dan respuesta al cuestionario. Noches. Vanessa, puse una liga para que contesten, por favor, ese cuestionario. Entonces, ustedes me dicen cómo avanzan. Incluso, pues, si quieren tomar nota de cómo les va, o sea, alguna pregunta que no se entiende, o si creen que son dos respuestas. Se supone que está diseñado para una, pero bueno. Igual la lectura la redacción es imprecisa, ¿no? Joel, buenas noches. Hay un link para un formulario de Google que está puesto en el chat. Por favor, hay que contestarlo. No, digo que ¿cómo se llama? Digo que la visa para Canadá, que en realidad es una autorización electrónica, te la Estamos dan hasta escuchando todos. Si 2000. cierras tu micrófono. Ujú. Y vale como 110 pesos, algo Cierra así. tu Activar el micrófono. micrófono. Sí, no, la tramitas en internet. Entras a una página de internet, pagas con una tarjeta bancaria y en automático pones tu correo Joel, y en automático te cierra tu llega el correo de que, micrófono. sí, tu beta fue aprobada y ya. Ni cuenta de la. Ujú. Yo pagué por la mía 114 pesos, así. $7 canadienses pagué. Nada.
Ustedes me dicen, ¿eh? Ya, ya. Ok. Sí, yo también ya me fue bien mal. Ok, o sea, elaboren, aparte de que tomen nota qué palabras o qué preguntas, elaboren un comentario, o sea, no comprendí la lectura, no terminé la lectura, las preguntas son confusas. Acuérdense que en esta parte digamos, del trabajo, pues ahí se vale todo, ¿no? Menos que esté en otro asunto, como Joel. Sí, yo no he acabado las lecturas, entonces hay ciertas cosas que más bien como que asumí, es decir, sí alcancé a leer como su idea está industrial y pues, Sí, de que es a ver, ahorita, nomás que sean todos. Sí, Necesito sí. que ya hayan acabado todos. ¿Se pueden poner una palomita en su nombre? ¿Dónde, perdón? Pues no sé, estoy inventando si se puede, dónde está su nombre. O no se puede. creo que no, pero lo podríamos poner en el chat. Bueno, pues si quieren, entonces vamos empezando. César, vas entrando, porque hay que contestar un, ok, Ricardo ya. ¿Quién más? Hay un link para, Aldair. Hay un link en el chat. César, si acaso vas entrando, es que no me fijé. No, si- ya, Ok. ya lo terminé. Ok, entonces César ya, Jorge ya. Luego, ¿quién más? Gloria. Yo aún todavía no, maestra. Ahorita. Es que también me faltó un poquito de las lecturas. Entonces, Ajá, pero es a bote pronto. O sea, lo que sabes, sabes. ok. Sí, Sí, sí. Es un diagnóstico nada más, no pasa nada si la calificación no corresponde con lo que ustedes quisieran obtener. Nancy, apresúrese. Justo lo que no sepan es lo que vamos a comentar, entonces pues, no se preocupen si no lo saben. ¿Ya empezamos? Sí. Sí, porque si no se nos va a ir el tiempo. Ok, a ver entonces, hasta ahí donde llegaron. Ricardo, ¿cuáles son los temas que te parece, o sea, bueno, que no tuviste correctos? Vamos a ponerlo así nada más. Me saqué como incorrecto el lugar que deberían tener los industriales según él en la sociedad. Ujú.
lo que es anacrónico. Pero ahí porque no conoces la palabra o por qué. Leí el primer texto, pero no he leído el que es más largo, el que es de las Ajá. de preguntas y respuestas. Pero sí conoces lo que quiere decir anacrónico o no. Sí, que está fuera de tiempo, que está en un tiempo pasado generalmente. Ajá, ajá. Ok. Entonces, del lugar de los industriales y el que, si eso no anacrónica. Luego, Alda, entonces sacaste cuánto, Ricardo. Yo saqué 6, también saqué mal. Otra fue la última, la de lo que son los cuadernos. Igual, nada más adiviné la verdad porque esa lectura no la he hecho. Pero ahí, ¿cuál es la imprecisión? El catequismo de los, ¿qué es el catequismo de los industriales? Ok. Ajá, ¿y ya? Y por último, lo que según él resolvería los problemas de Francia. Ajá, ok. Son 4 entonces. Sí, correcto. Ok. A ver, entonces, Aldair, dime las que no coinciden. O bueno, dímelas y yo las marco acá. Ajá, las que yo no tuve bien fue la de la preocupación de Saint-Simon, Ujú, porque yo tenía ahí un conflicto porque el texto yo lo interpreté muy político, entonces, como tal, no, en el texto de Saint-Simon, no en el artículo donde explica las ideas de Saint-Simon. Y en el texto de Saint-Simon, en ningún momento yo entendí que desarrolle una idea de creación de una ciencia. ok. Por eso le puse a resolver el atraso político, porque sí es un poco político el texto. Ujú, La segunda que puse fue el positivismo para Saint-Simon yo le puse un proyecto político por el mismo sentido, y ujú, la respuesta era una filosofía. Y ujú. la otra que tuve mal fue la nueva ciencia lo será en tanto, yo le puse imite a las ciencias naturales, porque como tal, no sabía si en el contexto de la lectura ya había surgido el término de método científico, Ujú, porque él habla de seguir el método de Isaac Newton, que es la física, pero como ok. tal no Vamos a se hacer, habla. sí, vamos a hacerlo más expedito. Nada más díganme cuáles no. ¿Tú tuviste nada más 3 malas? Tres, sí, nada más tres. Jorge, Yo estoy checando, tuve correctas. incorrectas, la de fisiología social, la ciencia que propone San Simón, también la última del catecismo de los industriales Ujú, y también, es que lo cerré y lo volví a abrir, pero la principal preocupación también de San Simón la tuve mal ok, y su propuesta para resolver los problemas de Francia. ok. Listo. Gracias. A ver, César. César. Gloria, a ver, Gloria. César no me contesta. Bueno, yo solo tuve mal la de ¿qué es el positivismo para Saint-Simon? Ok. Nancy. Nancy, ¿ya te fuiste? Nancy. No, pues yo creo que sí, ya se fue. Ok. Vamos a comenzar entonces. A ver, que alguien escribe. Maestra, creo que falto yo, Cecilia. Ok, Cecilia, dime. Ay, me da mucha pena, pero solamente tuve 2 buenas. Ya reprobé. Ajá, ok. Sí Ajá. estaba muy confundida. ¿Perdón? No, está bien. No pasa nada. O sea, parece, digamos que ahorita se vale, ¿no? Sí. Eres El Cecilia, ¿verdad? catecismo de los industriales lo tuve mal.
Ujú. También la de, bueno, pues realmente mejor le voy a decir las que estuvieron bien, que es Ok. la primera que es filósofo, Ujú. y la de, ay, ay, ay. Mm, la ciencia que proponía Saint-Simon es la fisiología social. Ok, gracias. Y ahora sí todos, ¿verdad? De nada. Vamos a comenzar. O sea, la idea de esto es, por un lado, bueno, sí, que ustedes observen cuánto comprendieron la lectura, ¿no? Y si, bueno, pues si no leyeron, pues obviamente no lo pueden responder. Y en todo caso, justamente sobre eso vamos a discutir, ¿no? Entonces, así vamos a operar, ¿no? O sea, a partir de, o sea, en la sesión van ustedes a resolver un cuestionario, y luego discutimos el tema y a ver si se aclaran las dudas. Entonces, bueno, o sea, la intención acá, y hay como palabras claves, por eso preguntaba si alguna palabra no la comprendían o tiene que ver con una cuestión de no haber abarcado esa parte de la lectura, ¿no? Entonces, la primera cuestión que tenemos acá es que para Saint-Simon, y él elabora un diagnóstico. Y bueno, cuando uno va al médico, le dice uno los síntomas y entonces de un diagnóstico. No, lo que está pasando aquí es esto, ¿no? Entonces, él elabora un diagnóstico al ver la sociedad francesa en su época. Y bueno, perdón, me salté, pero ciertamente destaca mucho el que sea un aristócrata, porque pertenece realmente al sistema feudal. Su familia o él mismo es un aristócrata, pero sin embargo, pues también es un filósofo. Entonces, esa es como la primera cuestión importante, ¿no? Entonces, él identifica que hay un desorden y algo tiene que hacerse para resolver ese desorden. Y el desorden tiene que ver con el advenimiento, en el caso de Francia, pues ya lo comentamos ampliamente en las otras sesiones, con la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa que llega y rompe un orden social, ¿no? Un montón de implicaciones, particularmente en el ámbito político en Francia, pero no solamente, también ya lo dijimos, él identifica un desorden, ¿no? Y ese desorden es producto de que todavía hay como una transición, o sea, no se termina un proceso, no está consolidado el proceso. Entonces él ve que hay dos fuerzas socioeconómicas, sociopolíticas, culturales, o dos sectores sociales que representan cada uno un orden o un modo de producción diferente, y que este no va a ajustarse, o que termine de salir el antiguo régimen, el feudalismo, y se imponga el capitalismo, es lo que provoca el desorden. Entonces, para Saint-Simon, el antiguo régimen está encabezado por la nobleza, que pues están los reyes, los condes, los papas, las princesas, las reinas, los duques, los archiduques y todo esto. Para él, ellos representan esto que está acá puesto en rojo, ¿no? Ineficacia, atraso. Bueno, ineficacia porque no resuelven los problemas, ¿no? Atrasos porque su forma de gobernar y de dirigir el reino, pues que además ya ni debe haber reinos, ya no corresponde. Anacrónicas es que están fuera de época, porque contienen un montón de privilegios y porque su razón o su ideario, su ideología, tiene que ver con actos de fe. Y bueno, en cuestión de la fe, pues así que crees o no crees, ¿no? No hay manera de comprobar la fe. Entonces él tiene un grave problema con eso, y entonces él se dedica a explicar cómo se podría solucionar esto. Y entonces la primera cuestión que identifica es que hay un sector social mayoritario en donde él incluye industriales, o perdón, a los que él llama industriales. Ahora, para nosotros podrían ser industriales los burgueses, es decir, los dueños de los medios de producción, y que además los hacen privados, ¿no? Para Saint-Simon no significa eso. Para Saint-Simon significa que son productivos en una nueva lógica. Y aquí en el trasfondo está lo que comentábamos de que es el capitalismo. Mientras en el feudalismo la posesión de la tierra es lo que da la riqueza
En el capitalismo lo que da la riqueza es la obtención de plusvalía, es decir, tener un capital e invertirlo. Entonces, invertirlo es, yo tengo dinero para comprar una máquina y yo tengo una fuerza de trabajo para trabajar en esa máquina. Entonces, en industriales, Saint-Simon está incluyendo a todos los que estén en el proceso de cambio. Pueden ser empresarios, obreros, artesanos. Los que quedarían fuera de la categoría son los siervos, los súbditos, el señor feudal, el papa. Y él les atribuye una serie de características que una manera de leer el capitalismo es eso, ¿no? O sea, el capitalismo en términos globales o en términos tanto económicos como políticos y sociales significa progreso, porque se avanza respecto de la ciencia, respecto de que ya hay luz eléctrica, ya hay también ferrocarriles, por supuesto que están las máquinas, ¿no? En términos formales hay una igualdad, o sea, todos somos iguales ante la ley. Y estas dos son las palabras que más le interesan a Saint-Simon. Los industriales, en este afán de dejar atrás lo que significa el antiguo régimen y sobre todo mermar, disminuir hasta su mínima expresión o a un ámbito muy, o sea, muy constreñido a lo privado, entonces él le apuesta a la ciencia. Y la ciencia no es un acto de fe, o sea, la ciencia construye explicaciones que pueden ser comprobables y comprobables y comprobables. Entonces, quien esté haciendo ciencia, uno utiliza el método científico, y aquí voy a hacer un paréntesis, es el método científico que hasta ese momento se reconoce como tal, y es el método científico que utilizan las ciencias naturales. Y es un método científico que viene desde los griegos, ¿no? Y que ha tenido diferentes momentos. A veces se dice que las ciencias naturales son como muy, o sea, como muy exactas o como muy precisas, o que se mantienen en el tiempo, y ninguna de esas cosas es cierta. O sea, depende de las condicionantes para que el fenómeno siempre se repita, y entonces siempre de la misma respuesta. Y la otra es que sus paradigmas, es decir, sus máximas filosóficas y ontológicas, es decir, de conocimiento, tardan mucho tiempo en derribarse. Entonces por eso parece como que son muy precisas, ¿no? Y no, pues no es así. Pero lo que sí es cierto es que hay un montón de ciencias para la época de Saint-Simon, matemáticas, física, química, biología, que tienen un estatus de ciencia y que dan cuenta de la modernidad, porque además venimos del siglo de las luces, donde está la razón por encima de... En ningún momento ni Saint-Simon ni ninguno de los que vamos a ver acá está diciendo que se pierda la fe. Lo que si acaso dicen, si acaso, que Saint-Simon no lo dice, y Durkheim menos, es que se constriña un ámbito privado. Pero como lo que está sucediendo mal, lo que está teniendo problemas en la sociedad, entonces no tiene por qué intervenir la religión, porque, o sea, a lo mejor es una verdad de perogrullo, pero pues nadie ha hablado con Dios, nos la pasamos hablando con los intermediarios entre Dios y nosotros, es decir, con los sacerdotes. Y esos sacerdotes habían construido una jerarquía, no solamente, o sea, pues así como con cabezas muy visibles y muy poderosas, sino además que ordenaba prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Entonces, él ahí identifica que se tiene que hacer algo. ¿Sí estamos? Entonces, la solución, y aquí es donde van las respuestas a las preguntas, espero que mi exposición pueda ser clara, lo que él identifica es que la solución a esos problemas, para empezar, no puede ser una solución política, porque el problema de Francia está en todos los niveles. O sea, el atraso, mientras se siga en el poder o tengan espacios de poder importantes, todo lo que representa el sistema feudal, las problemáticas sociales no se van a resolver. Entonces, la primera cuestión que él propone es que los industriales al poder. Y esto significa, léanlo de esta manera, desde Saint-Simon, la burguesía al poder, los obreros al poder. ¿Y de qué manera van a llegar los obreros al poder? Podemos decir nosotros, bueno, pues votando, ¿no? O sea, yo sé que ya hoy después de casi 200 años de lo que dijo Saint-Simon, sabemos que no es tan fácil, pero para él la posibilidad de ejercer el voto y de que los industriales, insisto, todos los que son productivos, porque serían los productivos o los que hacen algo con las manos, como los obreros,
los capitalistas o empresarios que tienen ideas, pero también los intelectuales, ¿no? Y por eso es que propone que sean los industriales en conjunto, insisto, él no distingue entre obreros y que si están explotados, o sea, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Él piensa que todos estos son productivos, que todos estos están acordes con el capitalismo o con lo que requiere el capitalismo. Y como lo que le preocupa es dar una solución, insisto, no es una solución jurídica, no es una solución política, sino es una solución, acuérdense lo que pasa con el capitalismo, o sea, así que cuando de repente está una sociedad que antes no existía, no, o sea, en este sentido de que se está pronunciando, es la primera vez que salta, que emerge, que se pone en primer plano a la sociedad, o sea, un montón de gente, ¿no? Que de repente trabaja en las fábricas y vive en las ciudades y va a participar en los partidos políticos y va a ejercer el voto. Entonces, ¿cómo hacer desde la ciencia, es decir, desde una explicación científica para proponer una solución? Y por eso no es una cuestión, porque además no pierdan de vista que estamos hablando del del pre-sociólogo. Entonces, él propone que se construya una ciencia que se llame fisiología social. Esto está muy interesante porque para empezar la fisiología lo que significa, o sea, es una rama de la biología, ¿no? O sea, eso les da una idea de cuánto, o sea, cuán separado está Saint-Simon o cuán no está separado. O sea, para él las que son ciencias duras, exactas, precisas son las naturales. Nadie le regatea una explicación a las ciencias naturales porque usan el método científico. Entonces, por tener ese ascendente, tanto moral como empírico, porque se ha demostrado que sí explica la rotación de la Tierra, y que sí explica cómo hierve el agua, y sí explica cómo funciona el corazón, y sí explica por qué caen los cuerpos, y sí explica, entonces él propone que se construya una ciencia que se llame fisiología, que quiere decir funcionamiento. Si lo viéramos desde la biología o desde la anatomía sería, o la morfología, sería, no, desde la anatomía sería cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, lo que él quiere es saber cómo funciona la sociedad. Y la sociedad funciona en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso. Por eso es que propone una ciencia y por eso es que tiene esas características, la ciencia. ¿Sí estamos? Y luego, como él está convencido que capitalismo es sinónimo de dejar atrás todo esto, ¿no? Con el capitalismo no hay atraso, no hay anacronismos, no hay privilegios, no hay actos de fe, no hay ineficacia. Entonces él supone que esto que es tan benéfico debiera de extenderse a todos. Hagan de cuenta como si dijera Saint-Simon, bueno, por ejemplo, ¿qué les parece? Este hombre, el que va a poner la famosísima de carros eléctricos en Monterrey, bueno, en Nuevo León. O sea, Elon Musk sabe que el capitalismo beneficia tanto que va a extender el beneficio a toda la sociedad. O sea, ya de un día para otro, entonces todos vamos a ser accionistas de Tesla, ¿no? O de IBM o de Google, porque a todos nos conviene. Esa sería una propuesta de socialismo que es irrealizable, porque ningún capitalista que se digne de serlo va a distribuir sus ganancias entre toda la población. Son capitalistas pues porque acumulan ganancias. Entonces, él junto con otros filósofos proponen la extensión de los beneficios del capitalismo y dice, bueno, eso va a ser socialismo. Pero, por eso está en rojo la palabra utópico, porque eso es utópico, es decir, eso es irrealizable. Y ya esa palabra de utópico se la pone Carlos Marx, y entonces es así como que les dice, bueno, está bien, pensemos que el capitalismo tiene beneficios, que ni son tales, ¿no? Porque está la explotación, la plusvalía, las jornadas, el hacinamiento, los salarios de miseria. ¿En qué cabeza cabe pensar que el capitalista va a querer que eso desaparezca? Eso es utópico, eso es irrealizable. Y entonces, y esto es como una nota al margen nada más, es por lo que
Carlos Marx le opone al socialismo utópico el socialismo científico, donde entonces ya habla de revolución y que los obreros al poder y que la. Ahora, antes de pasar a que tomen la palabra, voy a tratar de contestar las preguntas. ¿Por qué los industriales al poder? Porque representan modernidad, representan racionalidad, representan el nuevo orden, representan al capitalismo, así en conjunto, los industriales, los productivos. ¿Quiénes son anacrónicos? Pues todos los que no están en ese cassette, es decir, pues los señores feudales, los súbditos, la iglesia, están fuera del lugar, o sea, ya no debieran de estar acá. ¿Qué es el catecismo? Y la propia palabra es muy interesante porque pues el catecismo es una cuestión de fe, ¿no? O sea, uno va al catecismo para que lo adoctrinen. Y sin embargo, él se avienta la puntada de escribir un catecismo para los industriales, es decir, una serie de reglas mínimas que debe de cumplir quien pretenda ser industrial, en este sentido amplio que lo dice Saint-Simon, no como si hoy me dicen, los industriales dijeron, pues yo pienso en los banqueros, en los empresarios, ¿no? Es como un ideario, ¿no? Es decirles, esto es, o sea, este es el diagnóstico y esto es lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el problema que identifica Saint-Simon? Por un lado, los industriales no están en el poder y por otro lado, que no hay una ciencia que explique lo que está pasando. Por eso está, o sea, ese es el problema a resolver y le preocupa que no se termine el tránsito, es decir, bueno, sí ya fue la Revolución Francesa, pero pues todavía hay por ahí algún duque o algún vizconde o hay por ahí algún feudo que no da chance de que se avance, ¿no? Y también están por ahí algunas ideas anacrónicas propias del antiguo régimen. Luego, él, digamos que construye una filosofía, porque acuérdense que él es filósofo. Y entonces, esta palabra de positivismo tiene varias connotaciones o varias acepciones. La primera es que lo positivo no solamente, ojo, no solamente, y esa sería quizá la primera, es que lo positivo es algo bueno. Ah, es positivo que haya leído, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que lo positivo, en términos de ciencias, sobre todo de las naturales o de las exactas, es lo que se ve, es lo que está ahí, es lo empírico. Entonces él está pensando que la filosofía para esta nueva ciencia o esta nueva filosofía tenga un referente, un contraste, o como un asidero, o sea, pero que se vea. Si yo hiervo el agua, o sea, si yo le pongo el agua a una temperatura, en algún momento va a hervir, ¿no? Eso es positivo. No en el sentido de bueno, pero sí en el sentido en el que se ve. De hecho, si ustedes hablan con algún abogado, así pregúntenle a la pasada, oye, ¿qué es el derecho positivo? El que se está llevando a cabo, el que se nota, el que está en uso. Eso querría decir la palabra positivo. Y el tercer significado de la palabra positivismo es una filosofía. O sea, es una manera de ver el mundo y que se contrapone a otra filosofía que es más o menos contemporánea a estos pensadores, que es la de Hegel. Y de una manera muy resumida y a lo mejor muy mal resumida, la filosofía de Hegel se caracteriza por ser negativa. Entonces Saint-Simon le propone o le contrapone a esa filosofía negativa, y es negativa no por mala, sino porque es una lucha de contrarios, es las tesis, la antítesis y la síntesis, es negar, 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 y así es como se avanza. Y Saint-Simon junto con Goldman a decir, no, o sea, no es necesario, ¿no? O sea, mientras sea algo bueno, algo que se use y sea el marco, como esta línea que está acá, que encierra la palabra solución, mientras sea el marco desde el que se piense una ciencia, mientras los resultados que esa ciencia pueda proponer sean contrastantes, sean empíricos, sean tangibles, sean palpables, porque yo no sé si alguien se acuerda, pero en la SECU nos enseñaron en el laboratorio del que fuera física, química o biología, que era observación, experimentación, hipótesis, teoría y ley.
¿no? Ah, bueno, me faltó comprobación. Entonces, pues pareciera que para hacer ciencia se tiene que usar estos pasos, es decir, vuelvo a la misma, a las matemáticas, a la biología, química, no les discute nadie que sean ciencias, porque tienen todos estos pasos y se ve, o sea, se ve cómo germina el frijolito, yo puedo experimentar con el frijolito, sí, no, sí les tocó, ¿no? Que ponen el frijolito en un algodón y lo dejan ahí en el sol con agua, en un frasquito de Gerber además, ¿no? Hacen una hipótesis, o sea, suponen que tal pues días va a pasar, comprueban, es decir, chin, se me olvidó el agua, entonces vuelven a hacerlo, ¿no? O comprueban que sí está creciendo y finalmente se elabora un postulado que vale para todos, que es una teoría. Estos pasos que acabo de decir son propios de las ciencias exactas y son el método científico. Va a pasar, acuérdense que estamos empezando en el proceso de institucionalización de la sociología, va a pasar un tiempo para que la sociología tenga un método que no sea el método de las ciencias naturales. ¿Por qué recurren a este método? Pues porque es el único que existe hasta el momento, ¿no? Obviamente hay que inventarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita una nueva ciencia? Para que oriente esos cambios. ¿Por qué le llama fisiología social? Porque le interesa cómo funciona la sociedad y no el cuerpo humano. Positivismo ya quedó y anacrónico ya quedó. Les escucho desde donde quieran. No estoy de acuerdo con el diagnóstico, no entendí esto, la que sea. Acuérdense que este es el antecedente del trabajo, porque la actividad que sigue es que hagan una propuesta y la pueden hacer como quieran, ¿eh? Infografía, cuestionario, prosa, ¿cómo se llama el otro? Presi, como ustedes quieran. Pero tienen que decir en qué consiste la propuesta de en qué consiste la propuesta de Saint-Simon. Y luego ya irían al cuestionario. Pero esto es todo el grueso del trabajo. Entonces les oigo, les leo, adelante. No estoy de acuerdo, no lo entendí diferente. Sí, yo tengo una duda porque en uno de los artículos, bueno, lo que yo entendí fue que no menciona tanto que estuviera como en contra de lo feudal. Bueno, yo entendía que como que ya había pasado la Revolución Francesa, obviamente pues hubo un periodo después de que se asentara todo, pero habla, por ejemplo, de los rentistas, ¿no? O de aquellos que habían hecho un capital, ¿no? Que como tal no eran industriales porque no producían, pero que sí formaban parte de la burguesía porque de alguna forma habían amasado cierto capital y que ellos no, como que no estaban incluidos en este catecismo. No sé si entendí bien. O sea, hay varias precisiones. La primera es que la palabra capital solamente nos sirve como categoría para explicar el capitalismo. Por eso yo digo que en el feudalismo el sinónimo de riqueza era la posesión de la tierra. Y entre más tierra tuviera un reino o un señor feudal era más poderoso. Y esa tierra no necesariamente es productiva. Son básicamente economías de autoconsumo, ¿no? O sea, el siervo siembra para que el señor feudal coma y de ahí comer él. Pero va a pasar mucho tiempo porque además el feudalismo es el modo de producción más largo antes de que llegue el mercantilismo, es decir, cuando se empieza a comerciar. Para poder comerciar se necesita tener un excedente. Si yo tengo 4 manzanas y necesito 4, no puedo comerciar. Y ya así eran los feudos. Entonces, la primera observación que yo tenía es que no son capitalistas. La segunda es que una parte del catecismo dice, si mañana en Francia no amanecen los médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, matemáticos, físicos, químicos, Francia se va para atrás como 50 años. Pero si mañana no amanecen los virreyes, vizcondes, reinas, princesas, Francia está del otro lado. Sí tiene un problema con ellos. O sea, no es que le caigan mal las personas, le molesta el orden social que representan, que es el orden anterior. Él ve con mucho beneplácito la llegada del capitalismo. Y entonces tienes razón, ya fue la Revolución Francesa, pero eso no significa que ya todos se hayan transformado. A lo mejor un señor feudal ya es comerciante, pero no todos. O sea, todavía debe haber, o sea, hoy tenemos monarquías, ¿no? Imagínate en 1800.
Entonces, ahí sí es necesario tener en cuenta estas precisiones, ¿no? No le caen mal las personas, le molesta el régimen anterior, porque para él es sinónimo de atraso. Sí. Yo, bueno, lo conecto un poco En Busca en Tiempo Perdido, que Francia ya es una república y ya tienen un orden social muy distinto y aún así sigue habiendo como esta idea generalizada que los aristócratas tienen buen gusto naturalmente o entienden de música más que una persona que no nació ahí, aunque ya no tiene nada que ver con cómo generan, siguen teniendo como estas ideas, entonces me imagino que en aquel tiempo todavía más. Sí, pero además, fíjate, dijiste una palabra clave, naturalmente. O sea, naturalmente son excesos, o sea, magníficos en belleza, en música, en arte. Pues no, no es natural, pues crecieron así, así los educaron, entonces sí puede tener una predisposición a disfrutar de la ópera, ¿no? O sea, cuántas, pues, desde anécdotas hasta películas hay donde que Mozart iba y le cantaba al rey, o que otro tal, compositor de estas óperas o de estas, sonatas estaban para la realeza. Entonces, el punto justo es que ustedes se den cuenta de eso, que no había nada natural. O sea, los señores, o sea, esta nobleza feudal, y estoy metiendo a todos ahí, desde el señor feudal, el papa, los princesas, los condes, los archiduques y no sé qué, crecieron en todo eso, entonces les parece natural, pero justamente de lo que se trata como sociólogos es que se den cuenta que no era natural. Hay una película que se llama El nombre de la rosa, no sé si la han visto, el libro es de Humberto Eco, es muy buen libro, y es una cuestión policíaca, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que hay una jerarquía eclesiástica, el papa y el arzobispo y el no sé qué, que sí son muy cultos y letrados, son los únicos que leen el latín, ¿no? Y hay un montón de gente, pues los siervos, que están prácticamente como, o sea, bueno, totalmente segregados de cualquier orden, no, obviamente no saben leer, ni siquiera saben comer con cubiertos, eso no es natural, o sea, hubo que pasar algo para que esa situación se diera. No estoy diciendo que San Simón diga vamos a la revolución, lo que estoy diciendo es que ustedes aprendan a que esto que parece normal, o sea, es normal que la nobleza se gaste 800 millones en, por ejemplo, la corona inglesa, ¿no? O la monarquía inglesa, que se gaste 800 millones en ropa, pues siempre han vivido del erario público, ¿no? Entonces, cuando les dicen, oye, ya no puedes comprarte todo eso, pues, ¿pero por qué? Pues, si siempre ha sido así. Bueno, las cosas no son eternas, ¿no? Ninguna situación social. ¿Algo más? Creo que Aldair iba a comentar algo. Sí, que sí, efectivamente, Saint-Simon tiene un problema con el periodo feudal, pero no solamente es con el periodo feudal, sino que él aún cree que el sistema feudal sigue existiendo y parte de las relaciones del poder que él identifica que sigue habiendo un gobierno. Y él creo que el paso que hay de ese sistema al que él propone es que la relación del feudo es de la relación del poder de los gobernantes, bueno, de la clase dirigente con la clase subalterna, es una relación de gobierno, mientras que la relación que él propone es una relación de administración, donde todos son iguales, pero el que dirige tiene capacidades, pues es el inicio de la tecnocracia, ¿no? O sea, tiene habilidades que si bien son iguales con los demás industriales, por sus capacidades tiene más predisposición a dirigirlos, pero no es una relación de dominación, sino es una relación de administración. Ajá, se Y, supondría. ajá, Por- y algo que él veo que está muy marcado es el interés, porque la genealogía que hace desde cuando los francos llegan a las Galias hasta lo va dividiendo en cada periodo, o sea, él hace la distinción del liberalismo, que tiene un problema con el liberalismo, porque el liberalismo es como un concepto difuso. No
no establece las relaciones de interés, sino establece relaciones de sentimientos. Y todo es, bueno, lo que yo gano a entender es que parte del problema que ya pasó Francia, de pues, 1822, ya estuvo Napoleón, ya se restauró la monarquía, y él siente que lo que se debate en la esfera pública es lo mismo, ¿no? Y no hay un progreso conforme al cómo él ve la historia, ¿no? Que se va mejorando y él ve estancamiento, entonces él sigue creyendo que es la etapa feudal disfrazada, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, porque esto último que ahorita Aldair es importante. Yo ahí agregaría, la primera es precisar, o sea, sí, la revolución fue en 1789 y hagan de cuenta, hoy fue la revolución y hoy le quitaron la cabeza a María Antonieta y hoy entró la muchedumbre a Palacio de Versalles. Pero eso no quiere decir que mañana sea una nueva Francia. O sea, el cuerpo social, y ese es el punto, ¿no? El cuerpo social, o sea, después de la reina, ¿cómo funciona? O sea, todavía hay resabios de esa nobleza, esa es una. Y la otra, lo que yo se agregaría es que él está porque se imponga la racionalidad, la razón. O sea, hasta ese momento lo que estaba imperando era la fe. O sea, él está ahí porque Dios lo puso y se va a dejar de ser rey ya hasta que se muera, ¿no? Y luego pues él va a nombrar a su heredero. Esa es una cuestión de actos de fe y no es tampoco un asunto menor que en Francia haya surgido el absolutismo, ¿no? El cuate que lo inventó Luis XIV gobernó 70 años, porque empezó a gobernar como a los 3 años, ¿no? Y entonces una concentración, es decir, la Revolución Francesa sí es un cambio, pero no es, otra vez, no es homogéneo, ni abarca, ni pega o afecta o impacta en el momento en el que sucede el evento. O sea, habría que estudiarla detenidamente, ¿no? No ha cambiado toda la sociedad y además él está por una apuesta a la ciencia, a la ciencia. Y lo que comenta de Napoleón es interesante porque ya es una república y después de 2 intentos de república, pues resulta que hay un imperio, ¿no? Y se restablece la monarquía con Napoleón. Entonces, así como que, ¿qué pasó? Pues no, que ya éramos republicanos, ¿no? Entonces, por eso también digo que no es una, o sea, obviamente sí tiene ideas políticas ahí, Simón, pero lo que a él más le interesa es qué pasa con el cuerpo social. O sea, ¿realmente se modificó? ¿Cuánto se modificó? ¿Qué falta para que se consolide esta modernidad? Porque modernidad, o sea, bueno, yo no sé cómo lo comprenden ustedes, pero la modernidad es cuando está la razón por encima de la fe, de la religiosidad. No dije desaparezca, dije por encima, ¿no? Porque aquí también lo que, o sea, no lo dice, pero también lo que está anunciándose es que hay un estado laico y ya no un estado religioso, ¿no? Entonces, laico quiere decir que pues todos vamos a votar y todos vamos a ir igual ante la ley, o sea, sean agnósticos o ateos o krishnas o guadalupanos o protestantes o evangelistas o no sé, pentecostales, lo que sea, ¿no? Ese es el punto. Y por eso es, o sea, digamos que sí, hoy podríamos decir que las ideas de San Simón están como un poquito idealistas, ¿no? En el sentido de que, ajá, sí, espera, que un día los industriales van a darnos sus ganancias. Pero lo que es cierto es el primero que pone el acento en la necesidad de explicar esto y cómo construir una sociedad que esté basada sus decisiones en el día a día en la ciencia. Ese es lo más destacable. Y bueno, o sea, si queremos encontrar como deficiencias, pues que le haya llamado fisiología social, pues como, o sea, al final de cuentas no hay una ciencia para la sociedad, es un primer acercamiento. Quiero saber cómo funciona la sociedad y eso es la nueva ciencia. Y como no hay método, pues entonces agarramos el método que está validado, que es el científico. ¿Cuál es el científico? De observación, experimentación, comprobación, ¿no? Y sobre todo porque los resultados se ven. Con el método científico, ese método científico se ven. Todavía nos faltan 2 autores, pero sobre todo en el último se van a dar cuenta cómo si se llega a un método
propio de la sociología, que no puede usar comprobación, porque yo no puedo repetir cuando le cortaron la cabeza a María Antonieta, que sí puedo repetir cuando le abren, abren una rata para ver cómo funcionan los pulmones, porque lo hacen en una rata y en 2, y en 3, y en 50, y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen. En las ciencias sociales no sucede así. Simplemente lo que pasó ayer en la manifestación, yo lo puedo interpretar, pero no lo puedo comprobar. Lo puedo verificar, lo puedo reconstruir, pero no lo puedo comprobar. A ver, vamos a ayer. No, pues eso no existe. En las ciencias sociales no existe. Y no es una cuestión de necedad. Simplemente los eventos humanos pues son de un día, de un momento, ¿no? No pasa como las ciencias naturales que tiras, o sea, si no lo háganlo ahorita, ¿no? Tiran una pluma y pues siempre va a caer, y siempre va a caer, y siempre va a caer, mientras estemos en la Tierra, porque es donde hay gravedad. Eso no sucede en las ciencias sociales. ¿Alguien más? También es como, digo, creo que está mucho más acertado el comentario del compañero que dijo que se parece mucho a sí, no, tecnocracia, pero también como que tiene algo de meritocrático, ¿no? Como que si puedes trabajar y generar y producir más bien, entonces sí tienes valor en la sociedad y puedes ser alguna persona que toma decisiones, ¿no? Sí. Y para él, justo quien no puede hacer eso, o quien hasta el momento no ha hecho eso, es la nobleza feudal. No produce nada, es un parásito. O sea, ¿de qué te sirve que sepa distinguir entre una sonata de Beethoven o una de Bach o de Mozart? O sea, y aparte de eso, ¿qué otra cosa? ¿No? O que tengan buen gusto para vestirse, que ni es tanto, ¿no? Pero, bueno, para mí, ¿no? Porque están así como muy atiborrados, pero, o sea, ¿qué otra aportación tienen, no? Por eso es que no está de acuerdo con eso, por eso. Porque además estamos hablando de que están apareciendo las máquinas, las ciudades, la electricidad, y estos siguen acá prendados de sus títulos nobiliarios, ¿no? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, o sea, al final, ¿quién escuchó a Saint-Simon o se llevó a cabo su proyecto o cómo fue llevada a la realidad? Con el autor que sigue. Ok. ¿Mm? Y que además todavía es bastante general, ¿no? Bastante genérico, ¿no? Pero tuvo mucho impacto porque entonces el autor que sigue, que es Augusto Comte, va a desarrollar y escribir muchísimo acerca del positivismo. Y ahí sí vamos a encontrar referentes específicos donde lo que dijo Comte se llevó a cabo. O sea, sí sucedió como él dijo, de acuerdo a su propuesta. Y para que no se queden con la duda, es en México con Porfirio Díaz. Orden y progreso. Así es. Pues, Lo sacó de ahí, porque además eso no es inventado, ¿eh? O sea, Díaz no hablaba francés, pero todo su gabinete se iba a tomar cursos con Augusto Comte. Y venían y le contaban y le leían los libros, y entonces de ahí sacaba por lo menos su política pública respecto a la economía, por supuesto que de ahí sale. Brasil conviene. Brasil todavía tiene su bandera orden y progreso, chéquenlo si no. pero sí, o sea, creo que Díaz fue el primero que aceptó la modernidad ahora así como un proyecto no solamente de políticos, sino también de identidad, ¿no? Porque ya no está legando a la identidad nacional, al pasado, a la tradición, sino ya asume la idea de la modernidad, pues del desarrollo, del progreso, de que el hombre... Yo ahí difiero, porque yo creo que ese proceso de la identidad del mexicano, de lo racional, del Estado laico, es con Juárez. Con Juárez. No, pero Y a lo que voy es de pero, que... Ajá, pero lo que Díaz hace es llevarnos de lleno al capitalismo. sí, por eso.
No, O sea, pero eso es económico. ajá, O sea, pero el avance de Díaz es prácticamente económico, porque las económico. bases políticas y sociales ya estaban. Ya está. O sea, la república es eso. Juárez y los liberales son eso. O sea, sí, o sea, cuando se restaura la República con Benito Juárez, ya la oposición queda destruida, ¿no? Ya no hay debate entre centralismo y federalismo. O Así sea, es. se consolida el proyecto de la República con Así Benito es. Juárez, Sí. pero aún así está o sea, con Porfirio Díaz como que ya no se identifica mucho la identidad nacional con el pasado, sino con el futuro. Sí. Y todavía con Benito Juárez hay esa identidad nacional con el pasado, No, no coincido. ¿no? No, porque si algo quería Juárez era, por ejemplo, que todos los indígenas hablaban español. Que cualquiera puede decir es un signo de modernidad, pues más o menos, porque lo que Más o quería menos. era que perdieran sus lenguas indígenas, ¿no? Originales. Sí. Y por eso los considera atrasados también, ¿no? Y Sí. bueno, después Porfirio Díaz lo que va a hacer es un contubernio con la iglesia y se va a hacer el occiso y la iglesia vuelve a acumular un montón de poder, ¿no? Y de tierras, ¿no? Y de poder, por lo tanto. Pero Díaz da el salto, o sea, lleva a nuestro país a subirnos al capitalismo, ¿no? O sea, es la primera vez que hay fábricas, es la primera vez que hay vías férreas. Y otro dato, que ya no estamos saltando, pero yo no sé si ustedes conocen el suburbano, que es, o sea, como un metro que va por un costado de la ciudad, usa las vías férreas que construyó Porfirio Díaz. No se volvieron a construir más, ¿no? Entonces, sí, contestando a César, sí, vamos a ver. Con Saint-Simon hay algunos, digamos, o sea, acuérdense que además esto es una cuestión estrictamente académica, ¿no? O sea, no necesariamente trasciende el círculo de la academia. Que es mucho decir, porque una de las maneras en que se institucionalizan las ciencias es que se discute en las universidades, ¿no? ¿Alguien más? Pues entonces sí tuvo razón este Marx como de haberlo chamaqueado, ¿no? O sea, sí. Ah, bueno, pues sí, porque, pero además esa es otra, y esta materia también les debe de servir, no sé si ya la están llevando, la de, igual que es, o sea, Marx y los primeros marxismos, o sea, Sí, Marx no es sociólogo, Marx es un filósofo, y la filosofía es la madre de las ciencias, entonces por eso es que todo, o sea, la sociología, la economía, la ciencia política, la antropología, la estética, la ética, abrevan del marxismo, ¿no? Pero bueno, sin más se pone aparte, ¿no? Definitivo. Él es una suma, como una síntesis. Hace una gran síntesis de los economistas ingleses y les corrige la plana. Hace una gran, y entonces propone la plusvalía, ¿no? Luego hace una gran síntesis de los socialistas utópicos y les propone o contrapone el socialismo científico. Luego hace una gran síntesis es que son tres, de la filosofía hegeliana y entonces propone el materialismo histórico. Sí, o sea, son contemporáneos, pero, o sea, de no ser por lo del socialismo utópico, Marx no se podría discutir con ellos, ¿no? Si se necesitaba una ciencia, o sea, él quiere explicar cómo funciona el capitalismo para poderlo destruir o pero revolucionar, ¿no? no nada más les corrige sus conclusiones, sino que les dice que por qué, cómo llegaron a ellas están mal y cómo él llegó a las suyas y es más correcto su método. Esa materia yo la diseñé en línea también. Sí, sí, Pero sí hay influencia de Saint-Simon en Marx, ¿no? Sí se En el escucha un sentido poco. de esto o sea, le parece, digamos, conveniente la idea del socialismo, pero dice, así como lo proponen, pues es utópico. O sea, está bien que toda la sociedad tenga beneficios, está bien que hablemos de una sociedad igualitaria, pero nunca será con la venia, el visto bueno,
de la burguesía. O sea, tienes que arrebatarle a la burguesía, no puedes decir, a ver, Slim, ya distribuye tus ganancias, ¿no? O a ver, Bill Gates, no más hagas una fundación, sino cáete con todas las ganancias, ¿no? O sea, pues eso nunca va a pasar, ¿no? Y eso, insisto, no es una cuestión de maldad, solo están cumpliendo un papel histórico. Pues si son lo que son, es por cómo son, ¿no? O sea, si tienen tanto capital, pues es porque han podido, o sea, en la medida que se han apropiado los medios de producción y que ellos cantan el ritmo o establecen el ritmo que bailen todas las economías, pues, entonces imagínense que van a dejar de hacerlo, pues no. Por eso es que Marx dice, está bien, debemos llegar a una sociedad igualitaria, donde no haya desigualdades, donde no haya pobreza, sí, pero no puede ser ese el camino. Eso que proponen ustedes es utópico. Sí, hagamos el socialismo, pero un socialismo científico, es decir, basado en el materialismo histórico, en el método dialéctico que nos lleve a una revolución. Saint-Simon nunca piensa en una revolución. Es que justo eso también, ¿no? Porque Saint-Simon piensa también en llevar a la sociedad de alguna forma a un estado pacífico, ¿no? Cosa que por supuesto en Marx no existe, ¿no? O sea, o hay justicia o no hay nada, ¿no? O revolución, claro que sí, revolución. ¿Y esta fue una de las primeras veces que se usó ese término, socialismo? Uh-huh. Ah, no, ¿verdad? Ya había antes en Francia. No. No, bueno, pero es que son varios. O sea, yo nada más lo puse a él porque los otros se fueron por, digamos, una especie de filosofía política o de ciencia política, pero se les conoce como los socialistas franceses. Son tres: Fourier, Owen y Saint-Simon. Pero quien avanza en construir una ciencia para lo social es Saint-Simon. ¿Se resolvieron sus dudas del cuestionario? ¿Sí? El diagnóstico entonces es exactamente, o sea, esto es lo que está mal con la sociedad. Estos feudales, ineficaces. Claro, sí, ok. Sí, claro. Uh-huh. Pues si no se les ofrece nada más, entonces nos miramos en la próxima. Y pues ahí están las fechas, recuérdense, son 4 semanas. Chequen bien su calendario, ¿no? Ya también bueno, en algún, no me recuerdo ahorita la fecha, pero también ya está para que hagan el cuestionario de Saint-Simon. En los dos casos tienen 2 intentos. Yo en algunos trabajos marqué que estaban incompletos, pero ya solamente una persona subió una nueva versión. Entonces tienen 2 intentos por cada trabajo, ¿no? Sea un documento o sea el cuestionario, 2 intentos. Y, o sea, digo, si escriben está bien, o sea, si hacen prosa está bien, pero pues también pueden intentar otras cosas como un presi, una infografía, una presentación en PowerPoint, ¿no? La característica de esos es que no llevan tantas palabras, ¿no? La presentación en PowerPoint tiene muchas imágenes, la infografía pues es imagen, o sea, muchas imágenes más bien, como un cartel. El presi también son así como, ¿cómo se llama? Palabras clave o ideas fuerza se dice, o sea, solo palabras, pero deben de ser lógicas, ¿no? Y secuenciales. Entonces, bueno, pues lo dejamos hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches a todos. Buenas noches.